Qué alegría saber que están del otro lado, atentos a compartir un nuevo programa de Mesa Chica, hablando de una de las formas más potentes de conectar sin palabras, la mirada. A veces, con una sola mirada ya dijimos todo, absolutamente todo. Soy Mariela Pérez, entrenadora en habilidades comunicativas y oratoria, y acompaño a personas y equipos a descubrir su voz, su cuerpo y su mensaje para comunicar con más presencia, coherencia y verdad. Mirar al otro implica presencia, compromiso, identificación. Mirar al otro no es invadir, es sostener. En comunicación, la mirada es el hilo invisible que une al orador con su público. Por eso es tan importante mirar de verdad, conectar con la mirada, es decir, tocar con tu mirada la mirada del otro. Para mí no sirven aquellas sugerencias de hacer un barrido general en donde mires a todos por arriba. No. O tampoco me gusta decir esto de mirar al horizonte, que así vas a contactar o mirar a todos. En ninguno de estos casos estamos conectando con nadie, con absolutamente nadie. Para mí, el contacto visual es justamente esto, contacto. Literalmente implica tocar con tu mirada la mirada del otro. Y es que solo así se produce la magia de conexión real en donde la otra persona sabe que le estamos hablando. Siente esa caricia de saberse importante, de saberse visible y no uno más. Es que si no posamos nuestra mirada sobre los ojos de las personas que tenemos enfrente, no se sentirán implicadas ni comprometidas a escucharnos. La próxima vez que hables o lleves adelante un acto comunicativo, te propongo lo siguiente. Practica sostener la mirada unos 3 segundos más de lo habitual sobre los ojos de la otra persona. Y ahí vas a poder descubrir la verdadera conexión con el otro. Vas a notar cómo cambia ese nivel de conexión. A veces una mirada firme y amable dice, estoy acá, te estoy escuchando. Te invito a probarlo esta semana en cualquiera de los actos comunicativos que lleves adelante y a experimentar qué sientes y qué efecto genera contactar con tu mirada de verdad. La próxima semana te traigo más ideas en un clic y ahora seguimos el programa en el estudio de Mesa Chica. Muchísimas gracias, Mariela. Buenas tardes a todos. Les agradecemos muchísimo que estén allí del otro lado acompañándonos en esta nuestra sexta temporada de Mesa Chica Póker de Ases, que este año va a tener como una impronta diferente. Este año vamos a estar presentando Mesa Chica a la carta. ¿Para qué? Para tener siempre presente a las cartas del póker de Ases, de nuestro juego, que en realidad es un juego entrenador del talento, una herramienta de capacitación que ha estado presente durante 5 años acompañándonos y este año nos va a acompañar de otra forma. Va a estar absolutamente siempre presente para poder llevar cada uno de los programas. Y es por eso que decidimos presentar Mesa Chica a la carta. Este año empieza de una manera diferente porque estamos en otro estudio, estamos aquí en Conexión Abierta, pero un estudio diferente. Les contamos por qué, nos vamos a hacer spoiler porque no podemos, pero la radio se está renovando, están armando un mega estudio impresionante que va a estar listo para el mes de marzo. Entonces, durante este mes vamos a estar saliendo desde aquí, de este estudio que a mí la verdad que me encantó. Es el estudio multimedia de la universidad, de la UAI, desde donde funciona Conexión Abierta. Y me parece precioso. Y tenemos, que les agradecemos un montón que estén allí, detrás de la pecera,
un grupo, un equipo divino de chicos que son los que están operando la radio hoy para que podamos salir al aire. Así es que muchísimas gracias. Bueno, habiendo dicho todo esto, lo primero de todo que tengo que hacer yo es decir muchísimas gracias a Mariela Pérez. Ella es máster en oratoria, pero siempre digo que es mucho más que eso, porque tiene el don de la comunicación y ya está abriendo nuestros programas con estos pequeños micros donde brinda siempre diferentes tips que de verdad ayudan un montón. Hoy estuvo hablando de un tema súper interesante, que es que cuando hablamos, que cuando nos comunicamos con alguien, qué importante es la mirada. Mirar a la persona para que la persona sepa que nos estamos dirigiendo a esa persona o para poder hasta contenerla o transmitirle desde la mirada. Es un tema que no es menor porque hoy lo trajimos obviamente para que asocie muy bien con la invitada que tenemos en el día de hoy, que habla de un tema interesantísimo que tiene muchísimo que ver con esto de las miradas hacia el otro. Está aquí con nosotros nuestra invitada, que es Verónica Elchin, que la vamos a presentar muy bien en un segundo, porque tenemos que contarles que está Vanina Bianchimano, quien va a estar haciendo la coconducción de Mesa Chica con nosotros, por lo menos hasta mitad de año. Por lo menos. Por lo menos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hoy tenemos esta novedad que es presentar el programa de una forma diferente. Nuestra invitada es Verónica Elchin, que ella es coach ontológico. A mí nunca me gusta decir esto, porque ella en realidad es especialista, tiene un montón de estudios más que eso. en una palabra que me enseñó mi asistente Lucía, que es en gerontología, porque en realidad todo el mundo va a llegar, esperemos que todos lleguemos a adultos mayores que supuestamente son más de 60. No sé quién tendrá 60. Acá nadie. Seguramente Nadie, yo no fui. Esto es terrible. Igual pero para la OMS seguramente es más de no. 65, así que si alguien tiene 60 todavía tiene 5 esto es de... terrible, porque ella vino a hablar del adulto mayor y yo cumplí 60 en diciembre. Bueno, Esto me pareció un tema así. Digo, ¿de qué me hablan? Pero no, vos fijate cómo es el tema. Cuando uno habla de alguien que tiene 60 años, por ahí no lo piensa o asume como un adulto mayor, ya forma parte de lo que se reconoce como adultos mayores. Y Vero está absolutamente especializada en ese tema, pero porque, siempre decimos nosotros, tienen chapas que la avalan para eso. No solamente porque es la titular de un lugar, de un centro, porque no es un geriátrico, No. es un lugar divino donde las personas que viven allí viven como en una comunidad de pares porque tienen más o menos la misma edad. Hay gente que necesita asistencia médica o de enfermeros o de profesionales y hay otros que no, que están perfectamente bien, inclusive ayudan a sus compañeros en lo que los Exacto. puedan necesitar. Entonces dijimos, ¿por qué vamos a traer este tema? Porque esperemos que adultos mayores lleguemos todos y porque todo el mundo tiene personas que son adultos mayores en su familia. Y siempre lo que sucede es que en un momento determinado, por un tema de enfermedad o por un tema de discapacidad motriz o por un tema neurológico, esas personas ya no pueden vivir solas, ya no tienen autonomía para manejarse solos en sus hogares y necesitan decidir qué hacer con ese familiar, así sea tu mamá, tu papá, tu abuelo, un hermano mayor. Y vos decís, ¿qué hago? Entonces uno a veces siente culpa al decir, lo llevo a un lugar. El tema para no sentir culpa es elegir bien el lugar, que el lugar sea un lugar de verdad donde vivan en comunidad, donde vivan como en un departamento con otras personas, con pares, y que no parezca un lugar donde lo abandonaste. Esa es la gran diferencia. Como el año pasado la tuvimos varias veces a Vero, nos contó todo esto que yo les conté a ustedes, por eso yo sé sobre este tema o un poquito, y dijimos, este año lo vamos a traer con una propuesta súper interesante. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron mis chicos,
de mi equipo, algo súper interesante como es esto. Lo que nosotros tenemos aquí es un QR, como cuando ustedes van a un restaurante y piden el menú y ahora le dicen escanealo desde el QR. Ya le pedimos a Vero que lo escanee, Vero lo escaneó y se encontró con un menú completo que tiene entrada, primer plato, segundo plato y postre. Obviamente lo que va a encontrar en cada uno de estos pasos son preguntas. Son preguntas que ella eligió que nosotros le hiciéramos. Entonces, Vanina, ¿vos tenés a mano las preguntas para poder arrancar que Vero eligió como para entrada? Exacto, las tenemos acá, Marian, y bueno, vamos a debutar en este primer programa con Vero. Vamos a debutar. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta sobre la entrada. ¿Qué necesidades, Verónica, específicas del envejecimiento dan origen a la demanda de cuidados y asistencia? Primero las voy a saludar, porque no nos hemos saludado, las saludo, los saludo a los chicos que están del otro lado. Y hay algo fundamental que recién dijo Mariam, que viene del año pasado, que tiene que ver con exactamente la entrada que elegí, y que es humanizar al adulto mayor. Estamos muy acostumbrados a deshumanizar, a pensar que porque el adulto mayor tiene necesidades no necesariamente especiales, pero que tiene otras necesidades diferentes a las que tenía hasta hace un tiempo, o habilidades, entonces hay que tratarlo de manera diferente. El año pasado hablamos mucho acerca del trato empático y el trato humano y ético para que así sea sostenible. Y esta entrada apuntaba un poco a eso, a humanizar no solo al adulto mayor, sino al concepto que tienen las familias sobre el adulto mayor. A su entorno al también. entorno, porque la cuestión acá, Mariam recién dijo algo muy interesante, que yo hablo muchísimo en las redes, que es el tema de la culpa del familiar, y que es lo que extiende en el tiempo la posibilidad de que ese adulto mayor mantenga las habilidades, comparta con otras personas, socialice con pares, al sentir esa culpa de poder institucionalizar. Hay muchas personas que me dicen, bueno, vos estás muy a favor de la institucionalización. Yo no es que estoy a favor de la institucionalización. No. Estoy a favor de que el adulto mayor esté en un contexto donde sea atendido de manera óptima, contenido, socialmente siga formando parte del entorno social, porque si no se empieza a aislar, que es una de las cosas más importantes. Siempre en contexto para que la gente lo pueda ver. Si vos le decís lo institucionalizamos, la gente piensa, lo pongo, lo deposito en un lugar. Por otro lado, uno, cuando tiene a los chicos que, por ejemplo, se te van a estudiar al exterior, los chicos se van al exterior y viven en comunidad con otros chicos que van a estudiar, claro. No. Entonces ahí te parece fabuloso. Porque tenemos una y estás haciendo exactamente lo mismo. Estás mandando a una persona a que vive en una comunidad, en otro lugar, por determinado motivo. En este caso, los chicos, los adolescentes, van a estudiar, van a la universidad y demás. Por un tema de edad, por un tema de salud y demás, se pueden valer por sí mismos. Pero cuando el adulto mayor, ojalá que todos lleguemos a adulto mayor y querramos ir a vivirnos juntas en comunidad, seguro, como amigos, por elección. Es un estilo ahora, por elección. Es un estilo para viajar europeo juntos, para muy salir, en boga. para ir al cine, al teatro, ir a cenar o lo que fuere. Pero hay otros casos en que hay adultos mayores que tienen necesidades por temas de salud, como son dificultades motrices o neurológicas. Hay gente que por un tema de estas enfermedades que son reales, como el Alzheimer, hay gente que se pierde, que no recuerda el camino a su casa y demás. No lo podés dejar mantener solo. Exacto. Entonces, y hay yo creo algo... que el tema acá es ser receptivo, escuchar y observar lo que decían, y lo que decían al principio, aprender a observar, a mirar, no solamente mirar el contexto por arriba de una familia, sino mirar cada una de las personas. Yo recién decía en las redes, a mí me cuestiona mucho cuando hablo acerca de elegir y no solo institucionalizar, elegir las personas para cuidar. Hay personas que viven en su casa con otras personas que las cuidan. No necesariamente hay que tener enfermedades o trastornos o patologías, que por supuesto cuando las hay, sí, hay que buscar ayuda y es muy importante aprender a buscar ayuda.
lo importante también es pensar en socializar al adulto mayor. Porque No, porque si yo hay lo gente dejo que en no casa, queda pero está aislado, solo, 85 años y vive sola y de no hace repente nada. no habla con nadie. ¿y cuál es la ventaja de eso? Una No es semana seguro. entera, Yo no si tengo salió, culpa. No, mi hija me trae las compras todos los sábados. Sí, no, mi sí, nieto me pero llama pierde- todos los domingos. Eso no es la vida. Y de lunes No. a viernes, esa persona no habla con nadie. O sea, no sería mi caso a menos que me enferme, yo le juro. Ni el mío, Con ni el la- mío. con el perro. No lo No sé. dudamos, no lo dudamos. No sé qué, pero vamos a No hablar. todas las personas son iguales. Yo de verdad hablo conmigo misma, me insulto también, que los chicos a veces se ríen, pero no todas las personas son iguales. Claro, yo estoy haciendo un trabajo, me equivoqué, empiezo a insultar y todo, y entonces de repente entra alguien y dice, ¿qué pasa? ¿Con quién se pelea? No, se está insultando sola. Claro. Es un buen trabajo neurocognitivo, Yo esa, exacto, de una persona prevención. que habla, que si no hay nadie, por las dudas hablo. Pero hay mucha gente que no, y que No. lo sufre. Mucho. Entonces, Sí, aparte por eso es óptimo tener un servicio integral como el que ella está hablando, ¿no? Anticiparse al Anticipar. problema para que si hay un problema poder detectarlo y actuar con el menos riesgo posible también. Otra de las cosas que sucede, que viene a colación de lo que decías vos al principio, es el tema de la culpa. Muchísimas personas podrían estar en lugares o con cuidadores o con una asistencia que les permita salir, caminar, pasear, hablar, y sin embargo no lo hacen por culpa. Las familias tienen mucha y la culpa. persona termina sufriendo muchísimo más porque Sí. está sola, porque está mal atendida, o porque la familia también sufre, porque tenés que andar corriendo para ir que le La tengo que familia es la llegar. primera que sufre. Sí. Acá lo interesante es aprender a acompañar, que es a lo que me dedico últimamente, más que al adulto mayor, porque hay cantidad de personas que se dedican al adulto mayor, desde su médico, el gerontólogo, el terapeuta, el fisiatra, hay un sistema hay un preparado sistema. para eso. No estamos tan preparados, pero hay Sí. lugares donde hay sistemas o familias donde tienen todo un sistema armado. Sí. Pero la cuestión fundamental es la familia. La familia siente culpa. La mirada del otro, que es tremenda. Sí. En Latinoamérica tenemos un tema enorme con respecto a la mirada sobre cuando el adulto Por mayor eso hay que tiene poder necesidades. mirar y hay que poder ser receptivo. Porque Seguro. yo les cuento algo que es una realidad y que a veces no lo tienen en cuenta. Dicen, no, mi papá o mi abuelo está súper fabuloso, súper bien. Lo único que tiene es que no escucha. Entonces, yo lo puedo decir en primera persona porque yo no escucho bien, tengo un problema de audición. Entonces, si una persona que no escucha y que usa auriculares para audífonos para poder Sí. escuchar, cuando se va a dormir, se los saca para descansar. Y pasa algo, entran a robar en el edificio, se está incendiando, suena una sirena, no la escuchás. no. A mí me pasó estando en mi casa, en un, primer y segundo piso, donde yo vivo, en los dormitorios están en el segundo piso, y abajo había gente peleándose porque robaron a alguien y demás, y yo estaba durmiendo y como no escucho bien, no escuchaba. Y yo me entero porque un vecino empieza a golpear las puertas y dice, che, llamemos a la policía, qué sé yo. Los vecinos se estaban llamando entre todos. Golpean a mi puerta y como el golpe es un sonido grave, el golpe de la puerta lo escuché y me despertó. Pero los gritos de la gente, ustedes pónganse a pensar, si en vez de ser gente cualquiera que gritaba abajo porque la estaban robando, eran mis propias nenas, yo no las escuchaba porque no escucho bien. Entonces, si un adulto mayor, que es tu papá, tu abuelo, que está impecable de salud, todo bien, pero vive solo y tiene 80 años y usa audífonos y se lo va a sacar para dormir, también es un peligro. Por supuesto que es un Necesita que haya algo. Una asistencia. que Sí. no- Seguro. Mirá, me acuerdo ahora, mi mamá siempre decía que los audífonos, por ejemplo, están hechos para que los use gente joven. Porque el adulto mayor tiene la complejidad que él quizá tiene alguna pequeño trastorno de debilidad motora, entonces ponerlo y el ruido y ajustarlo. Entonces también hoy en día hay muchos audífonos más modernos, Sí. pero en una época los audífonos eran como más complicados que no ponerse nada. De cualquier manera, vuelvo a lo que decías antes, el elegir que la persona esté acompañada
en Latinoamérica, en particular, lo recalco porque no es en el mundo entero, en el mundo entero es un tema en auge hoy en día. De hecho, vos recién decías vivir en comunidad. En Europa está de moda ahora que los amigos se vayan armando como estas pequeñas casas con asistencia para el día de mañana. Ellos vivir Sí, poder acompañados. disfrutar más de una vejez Millones de más amigos que no viven son- en el famoso Nordelta Sí. y compran lotes uno al lado del otro Para porque estar son amigos cercanos. que pueden vivir Bueno, cerca. pero vos acabás de mencionar un lugar estratégico para los que no están acá. Vamos a decir que Nordelta es una parte de la provincia de Buenos Aires bastante acomodada, Sí. pero que el gran problema que tenemos, que está dentro de los platos de hoy, Sí. el gran problema que tenemos en Argentina, y diría que prácticamente en toda América, es que las condiciones financieras y económicas de los adultos mayores hoy no están preparadas. Por un lado, no tenemos preparadas a las personas para hablar de adultos mayores. Es un tema que asusta, aleja, cuestiona y pone a las familias en un lugar de muchísima incertidumbre. Y el primer plato que yo había elegido tenía que ver con O sea, esto. Ahí te va Vos- a preguntar. Sabés entonces, que contanos, justamente Valen, te iba a enlazar ¿qué esta eligió para- pregunta. ¿Qué implica no contar con un esquema adecuado de cuidados del adulto mayor? Implica el desborde familiar. En principio, el desborde familiar. Y el desborde familiar va a acarrear un montón de otras cuestiones, como por ejemplo, discusiones entre las familias, que tiene que ver con el desborde. Sí. Discusiones con el mismo adulto mayor. Los adultos mayores no son personas diferentes a lo que fueron antes. Tienen condiciones o aptitudes diferentes, pero son personas Es la misma persona, que es la exacto. misma persona, con su personalidad, con sus conductas diferentes puede tener, pero con su personalidad. Entonces, cuando la familia empieza a conversar con este adulto mayor acerca de cuáles son las opciones que hay, los adultos no estamos preparados, y me incluyo, no estamos preparados para hablar de cómo queremos transitar nuestra adultez de acuerdo a las condiciones que tengamos. Entonces, la familia se desborda cuando tiene que elegir, se desborda cuando tiene que conversar con el adulto mayor y decirle cuáles son las opciones para Sí, las pautas a seguir. Conversar con los médicos acerca de cuáles son las posibilidades para mantener las habilidades del adulto mayor. Es un vocabulario que todavía no lo tenemos en el llano, en el común. Yo porque estoy en el tema, pero a la gente no le aparece todos los días Claro. publicaciones acerca de qué hacer con el adulto mayor de la familia que se está olvidando de hacer las cosas, o que salió a comprar algo y se olvida las llaves, o salió a dar una vuelta a manzana y no recordaba bien cómo volver, que son algunos pequeños signos y síntomas que aparecen en los trastornos, cualquiera de las demencias, ya sea Alzheimer, cualquier demencia del adulto mayor. Demencia es un tema que suena, es una palabra que suena espantosa, sin embargo, es el título que tiene. A mí me gustaría ir con el tiempo cambiando el título adulto mayor, porque hoy adulto mayor hay personas de 80 años, 85, Que son 90, súper joviales. que son joviales y que están activas, porque ¿con qué tiene que verse el adulto mayor? Con dejar de tener las actividades que hacías hasta el momento. Hace un tiempo con Marian estuvimos en una reunión de Porter de Haces, donde estaba la dueña de café, el Bollo Café, que tiene casi 90 años y está activa y es gerente de una empresa. Entonces, en tanto y en cuanto ella se mantiene activa, mantiene sus habilidades y puede conversar, salir, decidir, Sí, la salud la acompaña. no en importa una si serie de es, claro, cuestiones. no importa Claro. si es adulto mayor o no, para lo que la Organización Mundial de la Salud llama al adulto mayor, Claro. que Lo que es pasa, la edad yo, jubilatoria, digamos. Asocio al adulto mayor y que está obviamente bien, como el caso de Raquel. De Raquel, de claro. Café del Bohío, que es una señora que iba a cumplir 90 años, y Es- verdad. está toda brillante. la Parece- mujer está mejor que exacto. yo. Yo siempre, cuando escucho que a veces, un montón, porque me ha tocado entrevistar muchísimo gente de todo tipo, entonces diputados o senadores y demás te dicen, tomé asesores.
Y cuando te dice, ¿qué edad tiene tu asesor? 21 años. Entonces yo empiezo a los gritos. Digo, si vos me decís que tomás un asesor de 85, te felicito, porque si está bien, Tiene la experiencia, tiene conocimiento, tiene trayectoria, tiene algo. Pero me decís que tomaste un asesor de 21 años que está en la facultad, no, pero sabes el futuro que tiene. Sí, tomalo después, cuando ya tenga algo que lo avale. Sí. Pero que o para enseñarle, tenga potencial. no para prepararlo, Pero para que asistir. tenga potencial. Vos no me podés decir que te asesora. Ojo, hay un montón de chicos que sí pueden asesorar sobre el tema de su expertise, porque hay un montón de chicos que son aviones alucinantes en el tema de inteligencia artificial. Claro, con lo demás. nuevo. Si vos me decís, me estarán manejando esto, que sabemos que sí pueden hacerlo, pero no me digas, me asesoro en economía, un chico de 21 años que está en segundo año de la carrera, porque a mí me Está suena realizando raro. prácticas. Claro. ¿Entendés? Más que Pero asesoramiento. que me digan que toman a un adulto mayor, porque no tiene, ahora ojo, eso en el mundo entero está volviendo, Sí. En el mundo entero está volviendo el tema de que las personas, una vez que se jubilaron, esto de la generación Silver, están volviendo, pará, si esta persona sabe un montón, Totalmente. a esta persona la quiero Y retener de además alguna tiene el forma, tiempo. la tomo como asesor. Tienen tiempo, La tienen capacidad. las habilidades. Esperen, porque ustedes hablan mucho. Ok. El tiempo se me rapidito. Lo dijo- Es el momento lo de dijo Mari. bajar y dar de nuevo. Tenemos que ir a una pausa y volvemos enseguida. Nos vamos con los chicos. ¿Sos el CEO de una organización? ¿Estás en el área de recursos humanos? Bien, entonces seguramente estarás necesitando trabajar algunas cosas para destrabar conflictos que pueden aparecer en tu empresa. Para eso, puedo diseñar exclusivamente para vos un programa en el cual vamos a trabajar justamente codo a codo todo lo que implica ordenar la confusión y generar empatía, un clima emocional en donde las personas puedan trabajar y generar mayor rentabilidad y productividad. Podemos trabajar todo lo que es comunicación, trabajo en equipo, colaborativo, la agilidad. Todo esto diseñado a medida de tus necesidades y requerimientos. ¿Necesitas contactarte conmigo? Escribime a mnlconsultora@gmail.com. Viaja con Pax Assistance. Asistencia al viajero más completa, transparente y accesible. Encontrala en paxassistance.com. Viaja en paz, viaja con Pax. Bebe Aromas para el bienestar del alma. Somos un emprendimiento sensorial de más de 10 años de trayectoria en el mercado, que narra tus experiencias a través de nuestros productos. Encontrá las diferentes alternativas en velas artesanales, ramos preservados, difusores de aromas, home y textil spray. Conocé las opciones para personalizar tu espacio. Nos encontrás por Facebook o por Instagram. Estamos siempre para asesorarte. Bebe Aromas para el bienestar del alma. ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al Hospital Alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil. El Alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada, prioridad en turnos y el 50% de descuento en la farmacia propia. Las cosas que no están en tus planes son las que necesitan un plan. Asociate llamando al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-SALUD 72583 www.sssalud.gov.ar. Inspección en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 1086. Pax, 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 viajo con Pax. Pax, 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 viajo en paz. Viaja en paz, viaja con Pax. Encontranos en paxassistance.com. First Park Hotel, en pleno corazón de Recoleta. Nuestras suites de dimensiones súper generosas y nuestro trato personalizado hacen la diferencia. Esmeralda 1366. Consultas y reservas 011-4131-1900. ¿Cómo te sentís con tu vida?
¿Qué no entendés de tu vida? ¿Por qué es así? Si tu cuerpo ya muestra un síntoma, si reconoces que en tus emociones y en tu pensamiento hay algo que necesita ser ordenado, aquí estoy. Soy Dolores Pascualetti y te acompaño a sanar desde el origen. En Ruca Talento creemos que el talento se entrena. Acompañamos a líderes, equipos y emprendedores a desarrollar habilidades y crecer con confianza. Con propuestas innovadoras y lúdicas, transformamos el aprendizaje en resultados. Ruca Talento. Cuidamos personas. Impulsamos empresas. Conoce más en rucatalento.com. Aromas para el bienestar del alma. Somos un emprendimiento sensorial que narra tus experiencias a través de nuestros productos. Encontrá las diferentes alternativas en velas artesanales, ramos preservados, difusores de aroma y conoce más opciones para personalizar tu espacio. Encontramos. Bueno, ahora sí, seguimos entonces con la entrevista. Antes de continuar, vamos a hacer algo. Como estamos saliendo desde el estudio multimedia de la UAI, que yo estoy fascinada en este lugar, porque de verdad tiene unas cámaras increíbles y los chicos son un equipo que nos están ayudando con todo, queremos saludar a alguien, ¿cierto? Sí, particularmente yo voy a saludar, la saludamos todas porque la conocemos, pero yo le mando un abrazo enorme y un beso a Marta Rapupilic de SNAPI, que es la extensión universitaria de la UAI en Rosario, con quien trabajo porque diseñé la diplomatura para adultos mayores y se dicta certificada por la UAI. Y Marta fue la gestora de esta diplomatura. Es quien brinda las diplomaturas. Exacto. Diplomaturas de coaching ontológico para diferentes hay cantidad, hay 9, este año por primera vez hay 9 diplomaturas. Cantidad, tienen que buscar SNAPI en Instagram y les van a salir todas las diplomaturas, no solo la de adultos mayores, sino cantidad. Bueno, por supuesto, yo fui alumna de UAI, soy coach ontológico de SNAPI y de UAI, pero cantidad de coach empresarial, de liderazgo, deportivo, que es muy interesante. Y realmente hay muchísimos alumnos, así que los esperamos a todos que se sumen a SNAPI y a UAI para formar parte de las diplomaturas que empiezan ahora en marzo y están todas las inscripciones abiertas, así que nos buscan. Además les decimos que la UAI, la extensión de la UAI Rosario, estas diplomaturas se dictan desde allí, pero también en forma virtual. La mayoría de los alumnos son virtuales. Son virtuales. Son porteños. Marcamos yo te lo cuento porque yo soy rosarina. Claro, vos sos rosarina. Cuando me enteré de esto, que digo, qué bueno para la ciudad. Me dice, sí, es buenísimo para la ciudad, pero podés creer que la mayoría son porteños. La gente, obviamente local, se ve que va y lo hace de manera presencial. Pero bueno, seguimos entonces. Estábamos hablando, para redondearles tu idea, que a las familias les costaba por ahí tomar la decisión y demás, que es un tema para las familias también, el tema de a veces tener que hacer una inversión con el tema de que una persona de tu familia tenga que ingresar a un lugar o que tengas que contratar a alguien para que sea su cuidador. Exacto. Pero este tema ya superó lo que es para únicamente el tema familiar, sino que el tema del adulto mayor ahora también tiene que ver con todo lo que es la economía social. Es un tema social. Es un tema social porque, por empezar, el adulto mayor, por supuesto, que tiene gastos y los gastos los tiene en su casa, estando acompañado o estando solo, los gastos están. Hay todo un proceso que se hace cuando un adulto empieza a requerir de cuidados especiales o necesidades especiales o de un lugar especial. Y siempre aclaro que los adultos mayores no necesitan de un lugar con rehabilitación, porque a veces dicen, bueno, un lugar con rehabilitación, pero hay adultos mayores que no necesitan rehabilitarse solamente. Es decir, o de nada, es simplemente el deterioro por el
el envejecimiento y por aquellos trastornos que no tienen que ver con algo específico, con una enfermedad, sino que son aquellos síntomas que van apareciendo, como hablábamos recién, los olvidos, el perderse, el no poder conectar con otros, el enviudar y quedar solo. Entonces ahí la persona se empieza a quedar adentro de su casa y a no salir y a ensimismarse. Entonces al ensimismarse puede tener miedo, pensamientos rumiantes de qué le va a pasar. Esto para la familia es una complejidad desde un montón de puntos de vista. Por un lado, que es emocionalmente porque es su familiar. Por otro lado, esto de la economía que hay que resolver y que tiene que ver con, bueno, si yo tengo que institucionalizar, ¿cuánto cuesta una institución? Comparado con si tengo que poner cuidadoras, hay determinados parámetros a tener en cuenta. Por eso decía, en Latinoamérica esto se complejiza aún más cuando vemos que la economía mundial, pero sobre todo la regional, no son economías que están a la orden del día para poder asistir a los adultos mayores. De hecho, las obras sociales tienen injerencia sobre los cuidados y los cuidados no son los mejores ni los óptimos cuando vamos a pedir a las obras sociales o las prepagas incluido, porque no tenemos la cultura de la estrategia del cuidado como una cuestión social, integral y humano. Entonces, cuando las obras sociales, es decir, cuando todo el sistema de salud, que es más amplio, cuando todo el sistema de salud tome al adulto mayor y toda su complejidad como un tema más, así como se toman los embarazos y los partos y cualquier tipo de trastorno o enfermedad de cualquier persona, entonces ahí recién se va a tomar en cuenta cuáles son aquellas cosas que las prepagas y las horas se le van a incluir. Se toma como que adulto mayor, el problema tiene otro. Vos nunca llegás el problema a eso. Es que el problema te lo tiene das otro. Cuenta, lo asumís cuando te empieza a pasar. Es como todo es así. Vamos a hacer una cosa. ¿Se acuerdan que en la tele decían sin repetir, sin soplar? Acá también, porque ella, nuestra invitada, habla más que yo, que eso ya es mucho. Es un Entonces problema. no va a poder terminar de responder todas las preguntas que queremos hacerlas, que son súper interesantes. Vamos a Entonces, seguir. espera. Tiene 2 preguntas para el segundo plato y 2 para el postre, pero hace una cosa, hacele juntas. Una pregunta del segundo plato y una pregunta de postre para que pueda responderla. Bien. Y después le hacemos la otra. Bien, entonces, ¿por qué crees o cuáles serían mejor los pilares fundamentales del sistema integral de salud para que creas que es considerado de calidad? Por empezar, preparar a las personas, a todos los profesionales, para poder asistir al adulto mayor. Bien. Desde el médico de cabecera, el traumatólogo que asiste a una persona que se cae, el fisiatra, el kinesiólogo, los terapeutas, los psicólogos, apuntar específicamente a las problemáticas del adulto mayor, que son diferentes a las del resto de las personas. Como vos decías antes, nosotros mandamos a un adolescente a vivir afuera y no pasa nada. Y hablamos del adulto mayor y es diferente, pero es diferente porque tiene complejidades diferentes. Por empezar, y esto es muy interesante, los jóvenes empiezan a adquirir habilidades, a aprender y a desarrollarse y a manifestarse en el mundo por sí mismos. El adulto mayor empieza a desaprender, entre comillas lo digo, desaprender algunas habilidades. Entonces, lo que vos me preguntás es exactamente esto, para poder sostener esas habilidades el mayor tiempo posible, el sistema de salud tiene que prever esto, trabajar anticiparse, trabajar en la prevención y sobre todo en la educación, en la psicoeducación, en la educación a la familia, educar a las familias para perder por un lado el miedo, por el otro lado los prejuicios y la culpa que van a estar siempre, porque esto tiene que ver con lo que vos decías de lo social. Acá la cuestión es, si todos nos educamos con respecto al adulto mayor, entonces todos vamos a tener que dejar de tener esta mirada tan prejuiciosa con respecto tanto al adulto mayor como a la familia que toma decisiones. Porque la familia entra en crisis cuando tiene que tomar decisiones por los demás. Como decíamos, siempre todo parte de la educación y todo tiene que ver con la idiosincrasia cultural de cada lugar. Totalmente. ¿No? Porque, por ejemplo, para nosotros, que somos argentinos, que estamos acá,
la palabra viejo es un insulto. Sí, por Porque te supuesto. peleas con alguien y decís ese viejo. Sí, no lo toman como alguien experimentado, sino como viejo o vieja. Te pensás que es un porque no agravio. ves viejo a alguien, le dijiste eso como para ofenderlo. ¿Por qué muchas veces decir, pará, si tengo 80 años soy viejo, si tengo 60, sí, soy más viejo que uno de 15, soy más joven que uno de 80. El tema es que es ser viejo. Pará, el que tiene 15 también es más viejo que uno El de 8. 8. Exacto. Pero es vos algo fíjate cómo subjetivo. uno no lo ve y uno lo toma como que viejo es el otro. De acá para ahí, el viejo es ese al que queremos insultar y tirarle con viejo. Pero si vas a Japón o a cualquier país asiático, el viejo es el sabio, Exacto. al que se le pregunta, Al referente. el referente, el que sabe y el que estuvo y el que ya pasó y el que me va a poder asesorar y hasta guiar más allá de cualquier trastorno neurocognitivo que tenga, porque pasa por otra cosa que se llama, es el respeto al adulto. Antes, cuando yo era chiquita, como ya les dije, tengo 60 años, pero había en televisión, que vos te debes acordar, Vero, un dibujito que era el patriarca de los pájaros, El creo que se patriarca de los llamaba. pájaros. Sí, Era un es dibujito verdad. que habían hecho, que hablaba, estaba como metido dentro de un árbol, y le preguntabas cualquier cosa y tenía todas las respuestas. Entonces los chicos queríamos ver ese viejito que te enseñaba, porque sabía mucho y te contaba cosas. Ahora, si a los nenes decís un viejito, te quieren matar, quieren a un robot. Claro, que el le mundo solucione cambió. instantáneamente Ahora quieren a la todo. En el inteligencia momento. artificial que te vienen las palabras de no sé dónde. Pero bueno, hay que ayornarse a esos Sí. cambios, pero no hay que perder de vista Lo más primario. importante, que son las personas. Y de esas personas que hoy en día son un adulto mayor, son sin ninguna duda los que tienen que ver muchísimo en tu vida. El adulto mayor de tu familia, ¿no? Es que la familia Porque llegó ahí Los referentes. con ese Es adulto que empezó mayor una que no lo carrera era. de la que vos ahora estás formando parte. Seguro. Sí, bueno, Pero haceme otra pregunta, ¿cuál era? te enlazo con una de las preguntas, creo yo, más importantes y más entretenidas. Más entretenido. ¿Cómo definís hoy el mercado global, el concepto de Silver Economy y qué lugar ocupa la asistencia de adulto mayor en ese ecosistema? Acá hay un tema que es importantísimo. El envejecimiento global viene sostenido en los últimos años y se va a sostener en el tiempo. Sí. Por lo tanto, las personas cada vez más vamos a ser adultos mayores con más cantidad de años, para no decir adultos Más longevos. más longevos. Sí. Ahora se está tratando de sacar el término adulto mayores, se trata de sacar el término viejo y se trata de sacar el término longevo. Como nos quedamos sin términos, vamos a decir, todas las personas decimos, Vero? ¿qué ¿Qué decimos? decimos? Todas las personas que ya están en una edad de poder disfrutar, de descansar y de tener otras actividades aparte de las laborales, es decir, que entraron en la edad jubilatoria. Y volvemos al tema de la economía. Hoy en día muchas personas trabajan, adultos mayores, muy mayores, que trabajan por necesidad, porque Sí. la realidad, digamos que es El lo sistema que no acompaña ayuda. a poder dejar del todo el mundo laboral. Ahora, mientras el envejecimiento es tan sostenido, el mundo va a una velocidad inusitada, desde lo tecnológico, vos decías recién, los chicos quieren todo para ayer, no para mañana. Sí, y el pero adulto tiene sus tiempos. Lo que está pasando es que según los informes demográficos indican que no están haciendo la cantidad de gente que debería. Bueno, eso iba a decir. Lo que está redujo la pasando es que natalidad en en lugares, muchos países. ponele, superpoblados Ahí. como China, Mirá. están ya con antecedentes y Sí. ya viendo estadísticas Países de que dentro de longevos. unos años no van a tener población joven. Sí, Van a ser todos de incentivan. 30 Hay años países- para hay adelante. países que a no hoy tener- no va a haber incentivan población. a no formar, y otros que incentivan y hasta venden casas a nada y para poder poblar Sí. determinados lugares. Esto hay dos cosas que van por carriles muy diferentes y que en un punto se unen. Y que tiene que ver con esto que estamos hablando de, bueno, del envejecimiento poblacional. En algún momento las personas dejan de ser activas en el mercado laboral y socialmente. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas? Vos decías, las personas, hay una muy baja tasa de natalidad. Entonces, al haber una tasa de natalidad tan baja, yo de hecho tengo posteos donde están exactas las cifras del 2025 y son
considerablemente bajas. Al ser tan bajas, estas personas, en las que me incluyo, los que no tenemos hijos y tenemos 30, 40, yo tengo 55, pero quienes tenemos 30, 40, 50 y lleguemos a los 80 y 90, yo voy a residencias donde hay personas de 80, 90 y hasta casi 100 años que están bien cognitivamente, o por lo menos bien como para socializar y para estar asistidos, pero que pueden formar parte del sistema social. La cuestión es, ¿quién va a cuidar a las personas que hoy tienen 50, 60, 65 años? Si no apuntalamos a educar con respecto a cuáles son las necesidades neurofisiológicas y psicológicas del adulto mayor, cuáles son las necesidades del adulto mayor en cuanto a la socialización y cómo se va a desarrollar el tipo de cuidado para que este cuidado sea óptimo, ético, consciente y sostenible. Esos son mis 4 paradigmas. Ese es un paradigma que propuse desde el año pasado, que lo generé, no es que lo inventé, pero que lo generé para la diplomatura y que me parece sumamente interesante porque tiene que ver con humanizar al adulto mayor por un lado, con ponerlo en un lugar social en el otro, incluirlo socialmente y desmitificar esto de, bueno, cuando un adulto mayor está en una institución, en una residencia, acá no hablemos más de geriátricos, son palabras nada más, pero es importante marcar el término residencia, porque la residencia es un lugar donde uno habita, donde uno comparte y donde uno es asistido. Simplemente eso. La mirada de los otros es tan inquisitiva en toda Latinoamérica que las personas creen que cuando nosotros tomamos la decisión de entre comillas lo digo, institucionalizar a un adulto mayor, estamos cometiendo el peor de los pecados. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con una cuestión meramente cultural, donde las mujeres de la familia cuidaban a sus padres, a sus madres y a sus suegros. ¿Y qué pasa? Esto no me quiero adelantar, pero es sumamente interesante ver cómo hoy esto es imposible de lograr, porque las mujeres trabajamos. Entonces, la mujer ama de casa que se quedaba al cuidado de su madre, de su padre, de sus suegros, o de una tía, o de sus abuelos, hoy no lo puede hacer. Entonces, ¿qué hago? Dejo de trabajar para cuidar. Cambiaron tanto que, por ejemplo, yo entrevistando a una embajadora de Panamá, me contaba que en su país absolutamente todos son conscientes de que tienen que ir a la universidad. Entonces, la mayoría tiene título universitario, pero tenés un problema que saltaron los tapones. No hay alguien que pueda cambiar un tapón de la luz porque no saben hacerlo. Entonces están desesperados buscando en el mundo entero que venga gente con oficio. Ese es un tema que tenés que tocar acá en la radio. Que venga el electricista, no hay que venga un oficios. plomero. Sí. Pero para, esto es una realidad que pasa, esto es una realidad que pasa en países donde todo el mundo tiene título, todo el mundo trabaja como profesional de una empresa, con un cargo, con esto, con lo otro, y si se te rompe la heladera, la tienen que tirar y comprar una nueva, pero no hay nadie que la arregle, y a lo mejor solamente le faltaba gas, y está nueva la heladera. Entonces en esos países están desesperados. Y hay otros que son muy avanzados, como Suiza, que además de brindar las carreras que todos conocemos, los estudios universitarios de grado, las carreras de grado o de posgrados y demás, brindan oficios, enseñan oficios, pero tienen títulos. Vos te recibís de un oficio y tenés el título. Vos sos un gasista matriculado, pero ese tiene valor. No como que decís, es gasista, es plomero. No, es un cursito, es una carrera. Tiene valor porque están como certificados. Así como está el título de la primaria, la secundaria, el terciario, los oficios y la universidad. Está contemplado. Es súper interesante eso. Eso tiene que ver con lo que poco vos decías del tiempo, Silver nos van a Economy. sacar del aire. El adulto Esperen, mayor, Silver nos quedan Economy. 3 minutos. Bueno, nada más. Nos quedan 3 minutos. Yo te digo que vos hablas mucho, lo que pasa es que no para me otro querés hacer programa, caso. para otro programa. Pero tenemos en estos 3 minutos, no te los podés tomar todas porque nos van a sacar del aire, entonces vos tenés que usar 1 minuto y medio para decir qué le decimos a la gente para que empiece a tomar conciencia sobre el tema del adulto mayor, porque adulto mayor vamos a llegar, ojalá que todos. Entonces, ¿qué podemos hacer para que empiecen a tomar conciencia de que hay que darle un lugar en el corazón? Sobre todo. Fundamentalmente,
por empezar a hablar, cuando el adulto mayor aún tiene sus habilidades, empieza a necesitar ciertas cosas como las compras, las cosas más esenciales, una receta, una mini compañía, sentarse y conversar y saber qué es lo que ese adulto mayor piensa acerca de la vejez y de la longevidad y de ser un adulto mayor. Es interesante que la familia sepa. Por otro lado, educar, saber que el adulto mayor tiene cantidad de habilidades que puede sostener en el tiempo si está acompañado de personas que se dedican 24 horas a eso, a que coma bien, a que su nutrición esté correcta, de que pueda conversar, socializar y demás. Cuando la familia toma las decisiones desde un lugar de sabiduría, y me refiero, con sabiduría hablo de conocimiento, de pedir ayuda y de informarse, porque yo me dedico a esto, pero hay cantidad de personas que nos dedicamos a acompañar a familias e informarlos de cómo hacer el proceso. Cuando la familia hace el proceso de manera acompañada y sistemática, ahí baja la ansiedad familiar, los conflictos y por sobre todo se puede empezar a empatizar con el adulto mayor y con el resto de la familia. Fundamentalmente empatizar con el adulto mayor, y empatizar no desde el término más conocido como hoy en día está muy de moda, sino de no ponerme yo en el lugar si yo sería en este momento un adulto mayor. No, yo ponerme en el lugar de ese adulto mayor. Y una frase para cerrar que me parece importantísima. Cada adulto mayor es una persona, y si es una persona es diferente a cualquier otra persona. Entonces es muy importante pensar a las personas como únicas e irrepetibles. No porque los trastornos y las patologías tengan un mismo nombre, no todas las personas que tienen Alzheimer, todos son iguales, ni necesitan las mismas cosas. Exacto. Fundamental humanizar al adulto mayor desde su condición y conociendo su historicidad. No esperemos que el adulto mayor que fue divino toda la vida sea divino, ni el que no lo fue sea de otra manera. Pensemos que el adulto mayor es una persona que lo fue toda la vida y que hay que sostener en el tiempo eso. Vamos a contarles una cosa ahora, ya nos vamos porque nos van a sacar del aire. Yo le quiero decir, van a poder comprender por qué ella habla tanto. Nosotros la trajimos aquí a Vero porque sabe muchísimo de este tema, porque nosotros lo que hacemos desde este programa es promover el emprendedurismo en las empresas, puestos y cargos de decisión liderados por mujeres. Vero es una emprendedora, porque ella, su verdadera profesión, como se deben haber dado cuenta, es docente de alma, y nos ha querido enseñar constantemente, y por eso no puede parar de hablar con información precisa. Pero bueno, te agradecemos un montón, millones de gracias, Vani. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, cuando volveremos a barajar y dar de nuevo desde aquí Mesa Chica, este año a la carta. Muchas gracias.